no era fácil. Definitivamente la vida de los profetas es algo, es un llamado, es un ministerio y sobre todo en el Antiguo Testamento bastante, ¿cómo le diría? Es un privilegio, pero es bastante pesado y eso lo vamos a ver mientras estemos aquí avanzando en esto. Primero, quiero que nos situemos, porque voy a hacer diferentes clasificaciones y hablar mucho del tiempo en que estaban, porque necesitamos que entendamos lo que estaba ocurriendo y el mensaje que ellos estaban dando. Porque si no entendemos bien el mensaje, podemos tener unas interpretaciones erróneas. Eso es algo que definitivamente con los profetas y con las áreas como la de los libros anteriores de Daniel, hay que tener mucho cuidado. Entonces, para comenzar, yo voy a decirles algunas, no todas, porque hay diferentes clasificaciones de los libros que nosotros le llamamos profetas. Están todos, y hay algunas que van de acuerdo con el lugar en que el profeta da el mensaje. ¿Sabe por qué tenemos que considerar eso? Porque recuerden que ya se había dividido Israel, que había un reino del norte, un reino del sur, que cada uno tenía su nombre y cada uno tenía sus diferentes problemas. Entonces, de acuerdo a lo que estaba sucediendo en cada área, cada profeta envía su mensaje a ese lugar. A Israel tenemos el profeta con el que vamos a comenzar, porque vamos según el orden que tenemos bíblico, que es dio palabra Oseas y Amós. Ellos estuvieron más o menos por el mismo tiempo, solamente que Oseas estuvo en el reino del norte. A Judá le dieron profecía Joel, Isaías, que ya lo estudiamos, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Creo que ya nos vamos acordando de los nombres de todos. A Nínive le dio Jonás y Nahum, y aquí hay algo bien interesante y vamos a ver cómo en Nahum se comprueba que Jonás sí realmente era un profeta de Dios. Eso es algo que es uno de los requerimientos que nos decía el pastor Elmer, para ser considerado un profeta. Los profetas que hablaron a Babilonia, que Daniel, recuerdan lo que acabamos de estar viendo, Daniel estaba con los exiliados en ese tiempo en el área de Babilonia, pero no solamente les dio al pueblo exiliado en Babilonia, sino que también al rey que estaba ahí, a los gobernantes. El que le dio un mensaje a los exiliados, que es Ezequiel. Aquí es importante considerar, porque ahora en estas fechas, no sé si alguno de ustedes, aunque sí sé que algunas personas en la iglesia tienen personas que se han ido a España. Yo recuerdo hablar con la hermana de mi hermano, perdón, mi cuñada, la hermana de Armando, y ella ya tiene acento español. O sea, ciertas palabras ya salen como que es nativa de allá, de España. Todas esas implicaciones hay que considerarlas al momento de estudiar los libros, porque para que no hagamos una mala interpretación, otro profeta que es Abdías dio el mensaje a Edom. Si se fijan, no solamente era Israel, sino que los mensajes iban dirigidos a diferentes. Y al ir a diferentes naciones y a diferentes gobiernos, diferentes reyes, de alguna manera el Señor, mejor medio del Espíritu Santo, nos está hablando a nosotros ahora. Nos está diciendo y nos está mostrando cómo un verdadero profeta actúa y cómo es necesario sacar todo lo que está ocurriendo. También hay una división que es la de acuerdo a la Septuaginta. La puse porque es la que conocemos, profetas mayores, que incluye en la división de la Septuaginta se incluyen Lamentaciones como parte, como un segundo libro, pero ahí está
profetas mayores, los que hemos estudiado, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Que esos son los que vamos a estudiar. Esos con los que vamos a comenzar ahora. Y vamos a seguir el orden así como está en nuestras Biblias, que es tomado de aquí de la Septuaginta. Entonces, este es el orden que vamos a estar siguiendo. Ahora, esta parte es interesante porque la mayoría de ustedes probablemente ya saben, pero es bueno recordarlo. En la Biblia, los libros no están escritos en orden cronológico. Es cierto que Génesis dice al principio y habla de la creación, pero eso no significa que todos los libros van en orden cronológico, que cada uno de estos profetas estuvo durante su ministerio uno detrás del otro. Es más, había tiempos en que habían 2 o 3 profetas y que sabemos inclusive hubo otros profetas, solo que no eran escritores. Entonces, por eso no tenemos conocimiento de ellos. Pero no está en orden cronológico. Si se fijan en el preexilio, que es lo que marca bastante la historia de Israel, estaban Abdías, Joel, Jonás, Oseas estaba en el exilio. Amós, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y Jeremías, y en el exilio Daniel y Ezequiel. Perdón, en el posexilio Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué consideramos esto? Porque hay un cambio de mentalidad. Así como les hablaba de los que se van a España o de los que se van a Estados Unidos, cuando regresan aquí a Honduras, regresan con una mentalidad diferente. Cualquier viaje que usted haga va a ayudar a cambiarle la mentalidad y aumentar su cultura o a impregnarse de esa cultura. Y eso es lo que la Biblia a veces nos dice. No a veces, perdón, nos dice en ciertos lados que nosotros tenemos que cambiar donde vamos, no ser nosotros lo que cambiamos. Entonces tenemos que estar en esa parte así como bien sabidos, que aunque haya otras culturas podemos aprender, pero de ahí tomar lo bueno, pero lo malo desecharlo. Y por último, de acuerdo con el periodo de los gentiles que estaban en el poder. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque si, digamos, nosotros no sabemos que el periodo asirio, que era cuando ellos estaban gobernando, fue cuando Jonás fue llamado para llevar las noticias, entonces quizás no vamos a entender la reacción de Jonás. Porque si ellos eran los que estaban en el poder y estaban oprimiendo, y más adelante cuando estudiamos vamos a ver las maldades que ellos hacían, Jonás sí era un profeta de Dios, él conocía a Dios. En el libro le dice, yo te conocía y sabía que los ibas a perdonar, no lo dice exactamente así, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va la forma en que él habla. Entonces, ahí de esa manera nosotros podemos entender. Oseas, que es el primer libro que vamos a ver, Amós, que es de su mismo tiempo, Nahum, Isaías, Miqueas, son durante ese periodo. Los asirios eran como los más poderosos, como los que estaban dominando la zona. Ahora, después sigue el periodo babilónico, que es Sofonías, Jeremías, Habacuc, Daniel, ¿recuerdan? Habló con Nabucodonosor, con todos los que eran gobernantes ahí. Y después el periodo persa, que es cuando está Ageo, Zacarías, Malaquías. De nuevo, ¿por qué es importante esto? Porque en el periodo persa viene otra clase de pensamiento. Viene un pensamiento que tiene que ver más con la razón, cuando salen los filósofos, cuando tenemos ahí en los que ahora se estudian en el área de filosofía en la universidad. Entonces, todo eso nos va a ayudar a comprender lo que estaba pasando y nos va a ayudar a entender el mensaje que ellos están dando para su tiempo, para después aplicarlo nosotros en nuestro tiempo.
Y ahora, no sé si algunos ya han leído una parte de Oseas. Sé que la pastora sí ya leyó, porque ella me dice que ya va más bien adelantada. Pero para los que han leído Oseas, a veces yo he oído personas que me dicen, es que ese libro es raro, ¿cómo va a pedir Dios esas cosas? Y entonces ahí a veces hasta podemos juzgar a Dios. Pero nos hablaba el pastor en el devocional que el llamado del profeta puede incluir que toda su vida, todo lo que haga, su familia, sus hijos, sea el mensaje. Y eso es lo que pasa en el caso de Oseas. Toda la vida de Oseas y lo que él pasa es un mensaje profético. Él en sí, su vida es el mensaje. Ahora muchos diríamos qué bonito, qué honor cuando vemos a los hermanos que están ahí ya después de que el libro esté escrito y que esté en la Biblia y todo, pero aquí vamos a saber realmente qué fue lo que pasó a este varón para poder ser parte, para que el Señor lo haya llamado, para que el Señor lo haya utilizado y que para que haya decidido preservar ese mensaje que con su vida dio Oseas. Oseas significa salvación. Inclusive su nombre es profético, salvación, no tanto como, bueno, si vemos Jesús, Él es el Salvador, tiene que ver de dónde viene la salvación. Oseas es realmente, simplemente su traducción es salvación. Él habla y es como cuando usted está regañando a un niño porque se quiere cruzar la calle él solo y usted le está diciendo no puede porque solo tiene 4 años y no puede cruzarse por el bien de él y les está diciendo y les está hablando porque Dios los ama. Entonces ese es el mensaje que está dando Oseas. El tema que él tiene es el juicio de Dios y el amor redentor de Dios. El juicio, porque como sabemos, uno de los atributos de Dios es su santidad. Él es santo y Él hace juicio. No nos podemos librar, hay consecuencias, hay diferentes que ocurren debido a nuestro comportamiento, pero de los libros del Antiguo Testamento es en el que se muestra más el amor de Dios. O sea, el amor redentor se muestra de tal manera que de ahí solo en el Nuevo Testamento cuando vemos el sacrificio de Dios al entregar su Hijo y el sacrificio de Jesús al entregar su vida, podemos comparar con este gran amor que Él nos presenta. O sea, nos presenta un amor en el cual nosotros podemos decir qué increíble. Y no sé si a algunos les pasa, por lo menos a mí, en lo personal, viendo mi vida pasada, viendo todo lo que he hecho, yo quedo, bueno, yo creo que ni siquiera yo me aceptaría a mí, ¿verdad? Pero Dios tiene un amor tan grande que Él me acepta. Él me acepta y sin condiciones para darme la salvación. Y las cosas que hace es por el bien. Ahora, la fecha en que estuvo fue en el 715 al 710. Estas fechas, hermanos, no son exactas. Esto es lo que se estipula y en algunos lados pueden encontrar 725. Lo que más siempre piensan es 710 antes de Cristo. Y los gobernantes de la época, cuando él inició su ministerio, porque hubieron varios gobernantes, está Usías, que era el rey en Judá, recuerde que Israel estaba separado, y Jeroboam II, que es rey de Israel o de Efraín, como puede aparecer en alguna de las notas. No se confunda, si aparece en el de Efraín es que es la tribu mayoritaria, la que más habían en el norte, que era donde estaba Jeroboam II. Otro profeta en la misma época fue Amós. Y
la mayoría está escrito en poesía. Lo que ocurre en la poesía hebrea no es exactamente como nuestra poesía. Y al traducirla, pues puede perder más. Ustedes se fijan en los salmos, que algunos podemos medio ver cómo va la prosa, pero en otros no la podemos notar tan bien. Esto es para el inicio del libro. Ahora, ¿quién era Oseas? Oseas es el profeta que Dios usará para que a través de su vida y su experiencia, esta es la parte que quiero que pongamos atención y que pensemos en todo el libro. A través de eso se va a hacer una comparación del inmenso amor de Dios por Israel. Ahí está donde le decía, es la vida de él la que hace y muestra lo que es el amor de Dios para Israel. Él, por su vida y por su experiencia. O sea, son cosas que las personas están viendo, que la gente puede ver ahí y que algunos probablemente, yo creo que aún en esa época no entendieron. Yo a veces, yo cuando leí Oseas primero, yo realmente no entendía tanto y yo cuestioné un poco al Señor y cómo le va a pedir esas cosas de su vida, pero Oseas había dado su vida a Dios, entonces eso nos habla de compromiso, hermanos, para ser un profeta de Dios se necesita mucho compromiso. Quizás nosotros no tengamos el ministerio, el oficio de profeta, pero nosotros en cierta parte nosotros representamos a Dios y por lo tanto debemos tener compromiso. Y muchas cosas no nos van a gustar o no las vamos a ver bien, o la gente que nos rodea no la va a ver bien, pero si Dios nos los pide es porque hay un propósito. Y si tenemos compromiso y entendemos el amor de Dios, vamos a poder hacer lo que se nos pide. De nuevo, aquí la parte que ya me había adelantado un poquito de que también se le llamaba Efraín. Y sobre todo, Oseas, hay una característica de este libro y es que Oseas presenta como un amor unilateral, porque pareciera que solo él es el que ama. Y el objeto de su amor, que es su esposa, como que no lo quiere para nada. Entonces, esto es lo que a veces nos lleva a nosotros con los profetas menores, que algunas personas como que mejor se apartan de esto, porque no entendemos mucho cómo es posible, pero ahí vemos el amor de Dios. Ahora, el tema de la justicia de Dios se contrasta con la falta de justicia de Israel. Vemos dos cosas. Dios es justo y para poder tener y ver la justicia de Dios, tenemos las leyes que Dios ya había dado, que una de las hermanas nos recordó los mandamientos el otro día. Si estábamos ahí o lo vimos por Facebook, ella nos recordó los mandamientos. Ahora, esto se contrasta con la falta de justicia de Israel. Israel no los está cumpliendo. La justicia de Israel se puede decir que es la justicia humana. Ellos actuaban de acuerdo a su pensar como humanos. También está el tema del amor de Dios, se ve en contraste con la dureza y el ritual vacío de Israel. En esta parte, y estoy tomando porque la mayoría han hablado de estos temas, lo hemos escuchado, Dios nos ama, pero a veces nosotros solo tenemos un ritual vacío, solamente hacemos las cosas porque los sacerdotes seguían presentando sacrificios, ellos seguían haciendo para lo que habían sido llamados, los levitas seguían con su ministerio, pero era un ritual vacío. Al leer el libro vamos a ir viendo por qué. También hay otro contraste en el temor leal de Dios, es incondicional e incesante. Esto me da paz. No sé si a ustedes les da paz, pero a mí sí. Es incondicional y la otra parte es incesante. El amor de Dios no cesa, no se va a acabar. Eso
nos ayuda a seguir adelante cuando a veces pensamos en todos los errores cometidos, en todo, y el enemigo quiere traernos culpa y decirnos, no, ya no lo van a querer debido a eso, ya no. Nosotros debemos saber y estar seguros que el amor de Dios es incondicional y es incesante. De ahí tenemos acá, vamos a ver, porque tenía unas notas. Y bueno, a pesar de el amor de Dios sigue siendo incondicional e incesante a pesar de los múltiples pecados de Israel. Y ahí se mira cómo Dios intenta por todos los medios para hacer que el pueblo se vuelva a Él. Él trata de una manera, trata de otra, envía a los profetas. En el 14:1 dice, oh Israel, vuélvete a Jehová tu Dios porque has tropezado a causa de tu iniquidad. Se le está diciendo, el Señor está tratando, está advirtiendo, envía a sus profetas, muestra, les recuerda, pero vamos a ver más adelante qué ocurre. El contexto político religioso es que Israel ha dejado a Dios. Y Dios habla, aquí habla, más adelante creo que tengo las anotaciones, como 150 veces de la idolatría. Y aquí vemos que idolatría no solo es ir a un templo donde está Baal, porque lo habían dejado por Baal. Baal era como el dios de la que le daba la fertilidad y todo eso, y tenían a Jehová, a Dios, más no como el Dios de la naturaleza, y hacían sacrificios a otros dioses. Eso es como, para mí es como una idolatría bien evidente. Usted va y pide a otro Dios porque usted tiene una necesidad que cree que nuestro Dios no es lo suficientemente grande para cubrir. Entonces es idolatría, así como a otros dioses. Pero también ha dejado a Dios ahí me equivoqué, es por Egipto y por Damasco. Sabe que antes ellos eran enemigos, pero ahora el pueblo está dependiendo de Egipto, está dependiendo de los ejércitos y de la provisión de ellos. Entonces, al depender de ellos, los miran como superiores y los hacen sus ídolos. Ahí en este libro vamos aprendiendo que ídolos no son solo los que vamos a tener así en figura, sino ídolos puede ser otra cosa en la que hemos puesto nosotros nuestros ojos y nuestra confianza. Eso se convierte en ídolos. Los maridos por los cuales Israel deja a Dios son los Baales, Egipto, Siria, Damasco. Inclusive creen que les van a hacer un favor ellos. Ellos son los que van a ayudarle. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en otras cosas que no son realmente la Dios y nuestra confianza en ellos, entonces ahí es donde según la terminología del libro, cometemos infidelidad para Dios. Y nos dice la palabra, dice que Dios es celoso. O sea, Él no quiere otros maridos, Él no quiere otros. Él dice, Jehová uno es, solo Él. Y esta es la advertencia que vemos en todo el libro va apareciendo esto. Israel, y hay otra cosa, ¿sabe? Que yo siempre considero que cuando nosotros estamos en problemas, como que nos acercamos más a Dios y que un peligro bien grande es cuando hay prosperidad económica o creemos que estamos en paz o creemos que estamos bien. En ese tiempo Israel disfrutaba de prosperidad económica y paz política que producían una engañosa sensación de seguridad. O sea, ellos creían, no, pero tenemos claro, como están recibiendo de Egipto, de Damasco, estamos en buenas relaciones ahorita, entonces nosotros estamos bien. Y eso es
es un peligro. Es un peligro que a veces nos durmamos un poco en la situación en que estamos y no veamos los verdaderos peligros que ocurren. Ahora, el propósito del libro. Este es uno de los propósitos. Hermanos, yo quiero que mientras leamos, ustedes lean conmigo, por favor, y encuentren diferentes propósitos. Porque puede que yo haya encontrado este propósito, pero el libro para su vida tenga otro propósito. El Señor habla a cada uno de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando nos acercamos a su palabra. Uno de los planteamientos es que es el último intento de llamar a Israel a arrepentirse de su idolatría y maldad persistentes antes de entregar a la nación al juicio pleno de sus pecados. El Señor siempre advierte, siempre nos habla, siempre nos dice. Él busca la manera de que nosotros reflexionemos y sabe que es mucho más fácil cuando podemos tener nuestra Biblia con nosotros, porque ahí podemos ver si pedimos al Espíritu Santo que nos revele las cosas que no andamos bien y no hacer como alguien decía, que la parte que no nos gusta doblamos la hoja y mejor seguimos a la otra. Entonces, aquí, ahora, la palabra profética perfecta que tenemos en nuestra Biblia. Y después, el libro revela que Dios mantiene su amor por su pueblo del pacto y desea redimirlos. Volvemos al tema del amor. Pero también que hay consecuencias trágicas para el pueblo que persiste en desobedecer a Dios y repudiar a su amor redentor. Hay consecuencias trágicas, hay cosas que ocurren que son a causa de lo que nosotros hemos cometido y pone varias cosas en causa y efecto. Estaba leyendo en alguno de los salmos de los de sabiduría cómo pone causa y efecto, causa y efecto. No podemos decir, hermanos, que el Señor no nos está previniendo. Él pone lo que son las diferentes causas y efectos de nuestras acciones y Él nos lo muestra. Ahora, ya como yendo un poquito más a lo que es el libro, el tema que tiene está dividido en sus temas. Uno es el matrimonio de Oseas. Este lo vamos a ver del 1 al 1, versículo 1 al 3 al 5, y es algo personal. Se oye más como una biografía, como que él está hablando de su vida. Y ahí es la parte que antes yo no entendía. No sé si a alguno de ustedes les pasó, porque solo habla del matrimonio y yo lo miraba como un poco injusto, como sea, ¿verdad? Pero es el Señor trabajando y dándonos un mensaje a través de su vida. Y del 4 versículo 1 al 14:9 habla del mensaje de Oseas. Y este es ya a nivel nacional. Habla a toda la nación. Y aquí es donde vamos a ir viendo y vamos a ir sacando qué clase de pecados están cometiendo. Vamos a ver si eso se aplica al tiempo de hoy. Y como les dije, quiero que participen sobre todo en esa parte. Quiero que participen con nosotros. Vamos a ver, espero que puedan ver esto en los celulares, cuando están en el celular. Primero habla, recordemos, es la biografía de Oseas, una esposa adúltera y un esposo fiel. Y allí hay un matrimonio profético, hay un matrimonio que es diseñado por Dios, un matrimonio al que Dios envía al profeta. Después del capítulo 2 vamos a ver que hay una aplicación donde dice que como Gomer, no recuerdo si tiene acento o no, ahí el pastor Elmer me va a corregir, está haciendo la aplicación como ella puede ser como Israel, de qué forma se asemeja a Israel. Y después al final, en el capítulo 3, nos habla de la restauración de Gomer.
O sea, está la restauración que inclusive se tienen que pagar deudas que ella tenía. ¿Nos recuerda eso algo? ¿A alguien le recuerda eso algo? ¿Que alguien haya pagado deudas por nosotros? Por lo menos por mí se han pagado deudas. Mi Señor Jesucristo pagó muchas deudas por mí y creo que las sigue pagando todavía. Bueno, Él ya completó la obra, pero las deudas mías que han sido tantas, en este libro lo vamos a ver. Lo que es definitivamente la Biblia, no hay contradicciones, todo es un solo en el mensaje, recordemos, en el mensaje. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un matrimonio, vemos después el accionar, qué ocurre con la esposa y qué ocurre en la vida matrimonial, cómo hay problemas y después cómo se restaura eso. Después todo esto, pero ahí bien, ya un poco bien lejitos, porque ya va a ser más largo, vamos a tratar, no voy a cumplir con los 2 días nada más, pastora, lo siento. Creo que voy a extenderme un poquito más para la segunda parte. Es una nación adúltera y la fidelidad de Dios. Entonces ahí empieza a hablar del adulterio espiritual de Israel. Aquí vamos a ver bastante ese lenguaje, esa clase de lenguaje. El adulterio espiritual, cómo se han ido por otros dioses, del 4 al inicio del 6. Y después el rechazo al arrepentimiento de Israel. Aquí es donde vemos como Gomer lo tenía todo en la casa, tenía sus hijos, tenía su esposo, pero ella prefiere otras cosas y no se quiere arrepentir. Israel está en lo mismo. Israel es el pueblo llamado de Dios. Israel es el que ha dicho que lo tiene apartado Dios, pero aún así no se quiere arrepentir. Ahora, no sé si alguno de ustedes tiene algo parecido, pero a mí me ha pasado algunas veces. Tenemos a Dios con nosotros, pero nos extraviamos. Después viene el juicio sobre Israel por Dios. El juicio. Dios no puede ser burlado y Él definitivamente nos trae un tiempo, hay un juicio, hay que consecuencias de la actuación y de lo que se hace. Y después está la restauración de Israel por Dios. Ok, hermanos, entonces ahora voy a pedir su ayuda porque están bastante calladitos. Si alguien me puede leer el capítulo 1 de Oseas. No sé si alguien puede aquí. Vamos a ver para poder verlos a todos y ver si alguien levanta la mano o alguien. Amén, hermana Eva, yo le puedo colaborar. Gracias, hermano Alex. El Bendiciones, capítulo 1, por favor. bendiciones, hermanos. Amén. La palabra del Señor le hemos dado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice así. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lu Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré
con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Ruana, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ok, Amén. aquí vemos, no sé, los varones que están por acá, si el Señor les manda, búsquese a alguien fornicario para que sea su esposa. Y yo les decía a los muchachos de discipulado, ¿qué tal que ustedes llevan a alguien y resulta que es prostituta? ¿Qué les va a decir su mamá y su familia y todo? Y les dicen que es que el Señor me dijo. Bueno, el Señor es misericordioso y hasta ahorita lo he visto más en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque puede ser que a alguien se acerque y que haya reivindicación. He visto algunos casos de personas que han cometido errores, pero después se casan con un varón de Dios y son salvas. Esa ha hecho. Pero aquí realmente el hombre de Dios sí sabía que Dios le estaba hablando. Y no solo sabía que Dios le estaba hablando, fue obediente y siguió lo que Dios le dijo. Algunos estudiosos dicen que no se sabe si ella realmente era casta cuando se casó o era prostituta ya, pero por lo que leímos pareciera que ella no era una mujer casta, porque dice, tómate una mujer fornicaria, ¿verdad? Entonces, por lo que leímos, parece que no. Ahora, estando con ella, como vemos, la vida de él es la profecía. De aquí vamos a aprender. Él tiene un hijo y ese hijo se le llama Jezreel. Ese significa Dios siembra. Dios siembra. El pueblo había sido infiel a Dios con Baal porque consideraban a Dios como pastor nada más, como el que los había salvado, pero todavía no tenían el concepto como Dios de la naturaleza. Aquí es donde le digo, ellos buscaban a Baal más como Dios de la naturaleza, pero aquí no. Él ya les habla de Jezreel, de Dios siembra, del que cuida, del que da cosecha. Aparte de eso, en aquella época se hablaban de Jezreel, el pueblo que conocía la historia, lo que había pasado, se iba a acordar de una masacre. Hubo una masacre en un lugar que se llamaba Jezreel. Por eso dice al final que dice, vamos a ver, se congregarán, será el número donde termina, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Cuando él habla de Jezreel, habla de una masacre que hubo cuando en el tiempo de Eliseo, cuando estaba Jehú, y Jehú fue a exhortar para que se vengaran la sangre de los profetas que habían sido asesinados en ese tiempo. Entonces, en esa venganza se decide acabar con Acab, el rey, ¿se acuerdan? Y con la esposa Jezabel. Y empiezan a liquidarlos a todos. Y fue tanto el miedo que tuvieron los que eran parte del gobierno que dijeron, nosotros también vamos a contribuir a esto para que no nos maten a nosotros. Entonces ellos fueron y mataron a 70 hijos que tenía acá. Imagínense la mortandad que había. Pero después vino Jehú
Y él niega ser responsable de esto porque, claro, eran los que estaban gobernando y entonces ejecuta a todos los funcionarios. O sea, fue una masacre, fue cantidad, por eso él habla del día de Jezreel, que será grande. Habla de a ellos cuando oían mencionar a Jezreel, el nombre del hijo del profeta, ellos pensaban en un día en que había habido una masacre. Entonces, ahí es donde vemos que la experiencia de él, su vida, su familia, todo es profético. Cuando llamaban a este muchacho, ellos se acordaban de lo que había ocurrido en la matanza. También se acordaban de que Dios sí era un Dios de la naturaleza también. La parte profética es tan profunda en la vida de este varón que hasta los hijos a los nombres de sus hijos tenían un significado que hacían al pueblo pensar. Yo hubiera temblado un poco si a alguien le ponen el nombre de un lugar donde hubo una gran masacre y lo hubiera pensado para poner solo a mis hijos. Yo no sé las mamás que están aquí, ¿verdad? Pero para ponerle ese nombre a mi hijo. Y lo peor es sabiendo lo que significaba. Pero solamente la existencia de este varón era un recordatorio de que Dios es un Dios justo y que hay justicia y que hay diferentes formas y que hay muerte cuando él juzga. Entonces aquí les está recordando. La otra hija se llama Lo Ruamá, que significa no compadecida. Eso me daría más miedo todavía, porque significa que Dios no va a mostrar compasión. Dios no va a mostrar compasión al pueblo. Por eso es que el profeta estaba, arrepiéntanse, busquen, dejen esos caminos, apártense de la idolatría, confíen en Dios, no confíen en otras naciones, no confíen en las posesiones que tienen, porque Dios no se va a compadecer de los que han endurecido su corazón. Y esto también era un recordatorio. Imagínense, esta niña iba al mercado a algún lado y la llamaban, sabían no compadecida, que no se compadece. Era casi como una proclama viviente cada uno de los hijos de él. El llamarle su nombre era una proclama de lo que Dios tenía pensado hacer, de lo que Dios estaba hablando. Y la última hija, Lo-Ammi, significa no pueblo mío. O sea, ahí mismo lo dice. ¿Dónde está el versículo? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Imagínense qué terrible. Todos los nombres son juicios, están proclamando lo que Dios está diciéndole al pueblo. Lo-Ammi, si la llamaban, ya no sos mi pueblo. Es como que le esté diciendo casi a diario, no eres mi pueblo. Por donde quiera que iba esta joven, era diciendo, ya no es el pueblo de Dios. El pueblo tiene que arrepentirse. Yo pensaría ahora qué reacción tendríamos nosotros con unas proclamas de esa manera. Porque a veces pienso que nosotros recibimos tanto que como que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a un poco, aquel se llama de esta manera y es el nombre de él y nos olvidamos. O quizá no, eso ya lo ha dicho muchas veces, ya tenemos estos nombres, tenemos hasta esta muchacha que viene todo el tiempo, que está aquí y no, ya eso no va a pasar. El ministerio de él duró años. Si contamos aquí, duró lo suficiente como para casarse, como para tener 3 hijos. Eran años diciéndoles lo mismo.
A veces la naturaleza humana hace que cuando escuchamos lo mismo como que ya decimos, ah, no va a pasar. Eso no, ya viene diciendo tanto, y yo creo que al pobre Noé, que a él estuvo tantos años construyendo el arca y a todo el mundo, ese, hoy sí ya supimos que está loco porque lleva tantos años haciendo esto y nada pasa. Pero las proclamas de los profetas son para que nosotros nos arrepintamos. Esta es la vida de él. Esto es aquí donde podemos decir, donde podemos ver cómo por medio de una ilustración Dios nos explica. Sabe que a veces yo digo que no es ni tan necesario saber ni leer ni escribir en ese tiempo, solo con ver la vida de Osea ya podíamos ver lo que Dios estaba diciendo, que estaba diciendo que ya no es pueblo nuestro. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos un poquito. ¿Alguien que pueda leer el capítulo 2? Para de ahí nos quedaríamos después de leer el capítulo 2. Alguien que tenga su micrófono ahí para leer el capítulo 2 para hacer otro pequeño análisis y después dejarles de tarea que lean el libro. Son poquitos capítulos, es un libro corto. ¿Alguien que me ayude? Bendiciones, hermana. Bendiciones. Bendiciones a todos. Capítulo 2 de Oseas, ¿verdad? Sí, por favor. A la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor hasta puerta de esperanza, por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré
Estaré conmigo y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama. Y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Aquí vemos dos partes. Y estaba leyendo, yo esa parte no sé mucho, el pastor probablemente él podrá que esto está puesto como, hay algunas cosas que tienen que ver como términos legales, ahí que están haciendo un caso, que están exponiendo un caso. Y si se fijan, toda la primera parte donde dice contended con vuestra madre, llama a los hijos a contender con su madre. Contender porque ella no es mi mujer ni yo su marido. O sea, al principio la desecha, como que la desecha y presenta todos los argumentos por el cual no sigue siendo su marido. Pero también después de decir todo esto, ustedes ahí pueden leer, él habla de toda la provisión que le daba. Le daba el trigo, le daba el vino, le daba el aceite, le multiplicaba la plata. Y ella no reconoció quién se lo daba. O sea, se olvidaron completamente de Dios. En esta parte lo está poniendo más para el lado de Israel. Todo lo que el Señor había hecho, y recuerdan que Él es el Señor de la naturaleza también, les está mostrando, yo soy el Señor de la naturaleza, yo soy el que doy la provisión, yo soy el que doy el trigo, yo soy el que doy el aceite, yo soy el que llamo a los campos. Y después hay un cambio, no sé si ustedes los notaron en el versículo 10, en el versículo 14. Hay un cambio después de toda esta exposición. Ahí habla primero, hasta el 13, habla de la infidelidad, de todo lo que hizo, todo. Pero a partir del 14, ¿qué dice? Pero he aquí que yo la atraeré. O sea, le dice, ya no soy tu marido. Pero el amor de Dios es tanto que en el versículo 14 le dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, la va a enamorar de nuevo. Es para enamorarla de nuevo. Y también le daré sus viñas, habla de todo lo que le va a hacer, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y que quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca se mencionarán más su nombre. O sea, la va a traer y la va a amar tanto que va a olvidar lo que había hecho. Y habla también en el 21, que vemos también esta parte del Dios de la naturaleza, donde le está diciendo, yo soy tu proveedor. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Recuerda qué significaba Jezreel? Dios siembra. O sea, la naturaleza, los campos van a responder al Dios que siembra. Está despojando, está quitando de la mente. A veces Dios nos hace pasar por cosas porque necesitamos quitarnos de la mente algunas cosas que por alguna razón nosotros creemos que Dios no puede con eso. Y de nuevo, hablo en mi persona, que Dios no puede hacer esto, no sé los demás, no estamos juzgando a nadie, pero entonces Él está como repitiéndole, yo soy su proveedor, yo soy el Dios que siembra, el Dios de la naturaleza, el Dios que lo gobierna todo, el que puede
No necesita ningún otro Dios, no la idolatría, no necesita absolutamente nada, nada que no sea que venga de mí. La confianza nuestra debe ser en Dios. Sé que es difícil en tiempos difíciles. Es difícil para nosotros tener esa confianza cuando nos sentimos abrumados, pero Dios nos va a traer y nos va a ayudar. Solamente con la lectura de este libro vamos a ver cómo Dios nos atrae más, cómo Dios, a pesar de algunas cosas en las que todavía nos sentimos culpables, Él dice que nos va a enamorar y nos va a hacer olvidar esos vales, nos va a hacer olvidar esas cosas. Y vamos a verlo a Él como el Dios que todo lo puede, como el Dios de los imposibles, el Dios soberano. Cuando leamos todo el libro, vamos a ver que ese amor es tan infinito que yo creo que solo no hay nadie más que nos puede amar como Él. No hay nadie más porque no conoce, dice que conoce hasta nuestros cabellos, los tiene contados, sabe lo que hemos hecho, sabe lo que hemos dejado de hacer y aún así nos ama. Pero tampoco, y eso está bien claro en el libro, que seamos desleales, que hagamos cosas incorrectas, que tengamos ídolos, eso no va a quedar sin un juicio y un castigo. Él nos ama, pero también debemos ser temerosos de Dios. No sé si tienen algún comentario hasta acá, porque después ya solo nos queda la oración de hoy y vamos a avanzar más en lo que es del libro la próxima semana, así que espero que ya lo hayan leído para ese tiempo y traigan hasta algunas preguntas. Y si yo no puedo contestar, entonces tal vez alguien más nos ayuda, porque esto es en conjunto. Yo digo, yo solo voy a hacer una parte y los demás hermanos van a hacer la otra. ¿Algún comentario? ¿Algo Hola, para añadirnos? Sí, pastora. hermoso, hermana Eva, belleza, realmente que ojalá más hermanos pudieran motivarse por hacer estos estudios tan más profundos, ¿verdad? De la Biblia, no solamente leer. Yo tengo una pregunta y comentario a la vez, pero la voy a dejar para el próximo lunes, ¿verdad? Porque ahorita ya no llevamos el tiempo, pero se la dejo para que usted investigue y me ayude con eso. Ajá, vamos a Algunos apuntar. Sí, algunos estudiosos de la Biblia hablan de que lo que se narra en Oseas, ¿verdad? En relación a su vida, no fue real, sino que fue como una visión o como un sueño que él tuvo. Entonces, me gustaría, hermana, saber por qué ellos tienen esa postura, porque yo estoy clara con lo que usted nos acaba de explicar hoy, definitivamente, ¿verdad? Estoy clara, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué sale esa otra postura de estos estudiosos donde ellos dicen que no fue real, sino que fue como una visión que él tuvo de parte de Dios? Se la dejo para, para el próximo lunes, ¿verdad? Porque Sí, hoy sí ya se nos fue el tiempo, ¿no? sí, leí esa parte, pero digo, no me voy a meter en esto, pero la pastora se metió en eso. Entonces, sí, tengo en uno de los libros acá, tengo las diferentes posturas y entonces voy a buscar el razonamiento que tienen. Hoy le enseñé a mi hija y me dice, mami, ¿qué le pasó a la cama? Le digo, solo quiero que vea, eran libros por todos lados, solo eran libros. Entonces, si tengo alguna información, entonces para la próxima semana vamos a debatir un poquito sobre eso. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Sí. Y muchas bendiciones para todos, familia. Bendiciones a todos, que la paz del Señor, que sigamos leyendo y que el Señor nos cuide. Gracias Amén. por estar Muchas aquí. bendiciones. Bendiciones. Hoy no oramos. Oramos, Señor Dios eterno y poderoso. Sí, Bendito señora. Salvador, gracias Señor, gracias por este privilegio, Padre Santo, porque tu palabra se sigue cumpliendo. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, Padre Santo. Gracias por habernos escogido a nosotros, Señor, para poder profundizar, Padre,
en tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque sé que un mensaje grande y poderoso, Señor, nos estás revelando a nosotros, Padre bueno, que hemos decidido apartar este tiempo, este espacio, Señor, para poder aprender más, Señor, de ti. Dios poderoso, en el nombre de Jesús, oramos siempre para que sea tu Espíritu Santo el que nos esté revelando tu verdad, Señor, y tu voluntad para nuestras vidas. Padre, en tus manos benditas, Señor, ponemos nuestra vida, nuestra familia, Señor amado, en el nombre poderoso y santo de Jesús, creyendo lo que dice tu palabra, que en tus manos estamos seguros, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga, familia. Hasta el próximo lunes. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, pastores y Saludos, mi hermana hermanos, Daisy. pastores. Bendiciones. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones, Bueno, buenas hermanos, noches. nos vemos ya con el libro leído el otro lunes. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Listo.